Primer asunto, noticia política en América Latina con impacto mundial, sin duda tiene que ver con Venezuela. Ayer hubo elecciones presidenciales en ese país y Nicolás Maduro fue reelegido con el 67,7% de los votos según el Consejo Electoral. En segundo lugar quedó Henry Falcón, un hombre que fue chavista y gobernador del estado de Lara, que obtuvo el 21,2%. Y más abajo, con 933.000 votos, Javier Bertucci. Maduro obtuvo 5.869.000 votos y Falcón 1.832.000. El señor Falcón dijo que no reconocía el resultado de estas elecciones, que ese proceso electoral para él no fue válido y además está pidiendo que se repitan los comicios, seguramente en el segundo semestre de este año. Y por otro lado, el Grupo de Lima, en donde hay varios países latinoamericanos y del Caribe, ahí están Argentina y Brasil, también Canadá, Chile y Colombia, y Costa Rica, Guatemala, Guyana y Honduras, al igual que México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, emitió un comunicado diciendo que no reconocía el resultado electoral por una parte, que todos estos países van a llamar a consultas a sus embajadores, van a llamar a los embajadores de Venezuela en cada una de estas naciones para quejarse por lo sucedido, y que además lo que hay que tratar de establecer es un mecanismo para ayudar de forma humanitaria, para que llegue ayuda humanitaria a los venezolanos. Aquí lo que se pregunta a todo el mundo, Roger, es, bueno, ¿y ahora qué? Porque resulta que Maduro ha sido reelegido, prácticamente nadie reconoce este resultado. Me decía usted antes de entrar acá que tal vez 5 o 6 países únicamente. ¿Y ahora qué? Bueno, primero que nada hay que ver que cambia el escenario de esta manera. Ahora Maduro fue electo en un proceso que es desconocido por la mayor parte del mundo, que ha sido denunciado por la oposición, y eso cambia el signo de lo que venía. Él había sido electo en unas elecciones que puede haber sido cuestionadas, pero aceptadas incluso por los partidos de oposición, y había sido reconocido por el mundo. Ahora, además de las violaciones de derechos humanos, las denuncias de crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico, corrupción, está un presidente que ha sido electo en unas elecciones fraudulentas o que no fueron tales. Ni siquiera con trampa lograron superar la votación o igualar la votación que tuvieron en el pasado. Se estima que aproximadamente fue electo por 28% de la población votante. O sea, ni siquiera con trampa lograron superar ese nivel. Y se habla de que votó oficialmente 48% de la población con edad para votar, pero conteos independientes hablan de un 30%, en realidad, una abstención históricamente elevadísima. La más alta en los últimos 20 años, me parece, o desde los años 20. Entonces es cierto, en este momento Maduro está más débil que nunca. Institucional y políticamente está deslegitimado, la economía del país está colapsada, está aislado internacionalmente. Son los 5 países, casi todos regidos por dictaduras: Cuba, Nicaragua, Rusia, y China. Hacen un peso político importante en el mundo, pero no le dan legitimidad. Lo que estamos viendo es que hay un desafío para la oposición, porque ambos lados, tanto Falcón como, a pesar de todo el debate público en el cual unos a otros se denunciaban de traidores, o sea, la oposición abstencionista decía Falcón lo que hizo fue un pacto con el gobierno para legitimar la dictadura, y Falcón decía ustedes no tienen un plan B, la abstención no hace nada, no logran realmente ni siquiera hacerle un daño mínimo al gobierno que sigue en el poder. Entonces, de alguna manera ambos tenían elementos racionales para tomar la posición que tomaron. Ahora, Falcón denunció el proceso electoral habiendo ido, al final en el proceso dijo, no se cumplieron las garantías mínimas, tenemos más de 900 denuncias de fraude o de casos de fallas en el proceso electoral, no podemos reconocerlas. Ahora lo que queda es un llamado a repetir las elecciones, pero unidos. O sea, esta es una oportunidad para la oposición para unirse nuevamente, porque el gobierno no tiene, dentro de una cantidad de fracciones no hay posibilidades de recuperación institucional. Entonces, ahora, ¿puede o no aguantar el gobierno venezolano esta situación? Los venezolanos están en un estado de vivir al día, vivir de emergencia. Los que votaron coaccionados, porque si no votaban no recibían comida, que dependía del gobierno, a través de una tarjeta que controla no solamente tu votación o tu derecho a votar, sino tu derecho a tener acceso a una caja de comida realmente precaria. O sea, hay una situación de debilidad absoluta del gobierno venezolano, de la dictadura de Maduro, que ¿cómo se va a resolver? Necesariamente tiene que haber negociación. ¿De qué tipo y con qué actores? Tenemos que ver.
y los del grupo de Lima, María Luisa, en donde está también su país, que es el Perú, pues dicen que van a presentar un nuevo proyecto de resolución ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, a pocas cuadras de aquí, pero uno no sabe si eso va a servir, porque incluso ya está activada, y lo ha dicho el secretario general del organismo, Luis Almagro, lo que se llama la Carta Democrática, que es un mecanismo por el cual los demás países de la organización, que son 34 en total, pues pueden tomar algunas acciones para tratar de que algún país que se haya descarrilado de la ruta democrática pues pueda volver a ella. ¿Será que sirve para algo eso? Yo no sé, realmente no se sabe porque entramos en la etapa de mayor incertidumbre política en Venezuela. Es cierto que es el momento más débil del gobierno y del régimen de Maduro, pero también el de mayor incertidumbre por todos los factores que describía muy bien Roger. No se sabe cuál va a ser el rol que va a jugar las Fuerzas Armadas en las semanas y en los meses que viene, aunque es cierto que ha sido la elección con la mayor cantidad de abstencionismo o de abstención que se ha visto en los últimos años en elecciones en Venezuela. El hecho de que las Fuerzas Armadas todavía le den su apoyo al régimen de Maduro, muchas de ellas porque están vinculadas al narcotráfico, como se ha señalado aquí en los Estados Unidos, el hecho de que todavía el gobierno de Donald Trump no ha decidido si va a imponer mayores sanciones contra Venezuela. El viernes ya anunció sanciones contra Diosdado Cabello, la esposa de él y el hermano de él, a los que acusa de estar vinculados con dinero ilícito, que reciben dinero ilícito en Venezuela, producto de unos negocios en la Florida. Básicamente acusándolos de lavado de dinero, pero no hay ninguna presentación de cargos en contra de ellos y tampoco el gobierno de Trump ha tomado la decisión si va a tomar sanciones más drásticas, por ejemplo, para un embargo de petróleo venezolano, que sería realmente una decisión muy drástica y que algunos que la apoyan dicen que sería la medida más efectiva, pero otros señalan que sería una medida que probablemente colocaría a los venezolanos en una situación de mayor urgencia. Ya hay, perdón, ya hay 180.000 venezolanos que han salido en los primeros 3-4 meses de este año, que es una cifra mucho mayor a los 200 y pico mil que salieron en todo el 2017. O sea, hay un número mayor de venezolanos saliendo a Colombia, a Brasil, al Perú, a los países en la región en Sudamérica. Y tampoco hay una estrategia multilateral coherente entre los países de América Latina para saber cómo se va a absorber ese contingente de refugiados venezolanos en una crisis humanitaria que no tiene precedentes, mientras Maduro se resiste a aceptar que haya un corredor de ayuda humanitaria para abrir caminos para medicinas, para alimentos y todo. Entonces yo creo que estamos en una etapa de incertidumbre muy grande y hasta que no sepamos cómo se van a manejar estas variables, la acción de las Fuerzas Armadas, la decisión del gobierno de Trump de imponer mayores sanciones o no, y la posibilidad de una salida negociada con Maduro que tampoco se sabe qué va a ocurrir, entramos en una caja de Pandora. Yo recuerdo unas declaraciones que hizo Juan Cruz, que es el jefe de América Latina, de los asuntos de América Latina en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, señalando que era el momento en que las Fuerzas Armadas tomaran Fuerzas Armadas venezolanas tomaron una acción más drástica en contra de Maduro, pero al mismo tiempo reconocía que eso era poco probable y que lo más posible era una salida negociada, pero no sabemos en qué condiciones y quiénes serían los actores que estén jugando esa salida negociada. Así que estamos en una etapa un poco complicada. Y entre tanto, Pepe López Zamorano sigue habiendo personas en la cárcel con la libertad completamente restringida, como Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, y el fin de semana pidió el diario The Washington Post que Estados Unidos y el resto del mundo hiciera más para tratar de resolver la crisis venezolana. Claro que cuando el periódico dice hacer más, no dice de qué se trata. Claro, bueno, sí, lo que mencionas es una realidad, ¿no? Yo creo que Maduro logró convertirse en un modelo de elecciones de opereta, ¿no? Es decir, cuando no hay condiciones mínimas de equidad, cuando tienes, como tú bien mencionas, a miembros de la oposición perseguidos, en el exilio, encarcelados, cuando no hay condiciones en las cuales se pueda presumir que hay elecciones libres, transparentes, evidentemente no podemos hablar de una elección legítima. Aquí hubo ventajismo, lo hicieron de una manera burda, ¿no? Todavía en México recordamos en otra época cuando se hablaba de conceptos como la urna embarazada y los tacos y los acarreos y los carruseles. Aquí vimos en la televisión, vimos que llegaban camionetas cargadas con las cajas de despensa precisamente donde estaban los centros de votación. Es decir, fue una coacción clara. Hubo grupos que andaban en motocicletas por los centros de votación, obviamente presionando a las personas. Desde un reporte en vivo de la televisión vimos, ¿no? Y por eso obviamente coincido con Roger en el sentido que las cifras de abstencionismo oficiales son absolutamente increíbles, ¿no? Había un centro de votación donde había 5,000 personas en el padrón electoral. Había
por las cámaras de televisión, había 3 soldados en la puerta, una señora que estaba platicando con los soldados, y hasta la tarde, antes de cerrar la elección, había 3% de cumplimiento de ese padrón electoral. Obviamente, la construcción de esta elección de Estado ventajosa, dispar, etcétera, no puede ser atribuida como un hecho verdaderamente creíble. Ahora, las opciones son pocas y creo que todas son malas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del posible embargo petrolero, Venezuela desplazó desde el año pasado a México como tercer abastecedor de petróleo crudo a Estados Unidos. Con la problemática que hay es Canadá, México y Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, cuando ves la problemática que hay a nivel geopolítico, yo veo muy complicado, por eso lo están pensando desde Estados Unidos, que de repente dejen entrar esta cantidad tan importante de petróleo, ¿no? A los Estados Unidos. El tema de una posible intervención militar tampoco está en la mesa, sería una salida desastrosa. Las implicaciones humanitarias que tendría también apretar cualquier otro tipo de sanción. No hay salida fácil, por desgracia, para el tema venezolano. Y la simple repetición del proceso electoral en diciembre, como lo pide Henry Falcón, tampoco es una garantía, porque si no hay condiciones mínimas de equidad, en este momento difícilmente se ve un escenario en el cual Maduro permita que se construya realmente un escenario donde todos compitan en igualdad de circunstancias y con justicia. Y la inflación, el aumento de los precios para este año dicen que puede ser del 13.000%. Sí, ya es un episodio comprobado, confirmado de hiperinflación. El beso de muerte de la maltrecha democracia venezolana no fue ayer, sino que fue el año pasado cuando se conformó esa asamblea constituyente, que fue denunciado por la oposición, pero luego la oposición decidió participar en elecciones regionales convocadas por esa asamblea constituyente espuria. Y varios de los gobernadores, los pocos gobernadores de oposición que se resultaron electos en una elección altamente fraudulenta, aceptaron ser juramentados y jurarle lealtad a esa asamblea constituyente. Desde ahí podemos ver un antes y después en cuanto a la unidad de por sí de la mesa de unidad democrática, que de por sí ya era bastante endeble. Ya vimos que a partir de ahí empezó a caerse el castillo de naipes que era la oposición, y desde entonces ya vemos un panorama desolador. La gente perdió totalmente esperanzas de tirarse a las calles porque saben que es totalmente infructuoso. No hay garantías de que nada vaya a cambiar. El régimen es muy selectivo, no recurre a una matazón indiscriminada como ocurrió en el Maidán en Ucrania, ¿verdad? En donde en un solo día 77 personas o algo por el estilo murieron, sino que es una represión selectiva, en donde un día mueren 2, un día mueren 3, se agarra un poco de gente, se le tortura y nada pasa. Y la gente dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a pelear en las calles? La oposición no solo se le impide participar a sus figuras más emblemáticas, algunos están en la cárcel, otros en el exilio, sino que entre ellos mismos están peleados. Así que es un panorama desolador lo que tenemos actualmente en Venezuela. La gente que podría pelear y darle algún tipo de resistencia al régimen ya se ha ido, y los que quedan están más preocupados en ver cómo comen que en tratar de restaurar la institucionalidad democrática del país. Ahora bien, uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas. Cuando uno menos lo espera es cuando algo revienta y se viene todo el régimen abajo. Pero la manera en que esta dictadura se ha compuesto, se ha consolidado, no hace prever por el momento un punto de fractura. Sí, la economía es el punto de Aquiles, definitivamente, una hiperinflación de esta magnitud. Vemos que ya hay empresas que están tratando de conseguir órdenes para que se decomisen activos de PDVSA, al punto de que los tanqueros de PDVSA han sido devueltos a aguas venezolanas para que no puedan ser decomisados por las deudas que tiene tanto PDVSA como el gobierno venezolano. El país está en default, está en mora de pagos. La situación económica se continuará deteriorando, pero ¿qué va a hacer que esto se rompa? El costo de esta gente de salir del poder es demasiado alto. No solo han incurrido en crímenes de lesa humanidad, sino que han incurrido en narcotráfico, que no es un crimen que se pueda brincar muy alto, a menos que uno sea Juan Manuel Santos. Y después el otro punto es que las Fuerzas Armadas también están involucradas en estos crímenes. O sea, no es que se pueda negociar con las Fuerzas Armadas por aparte, están involucradas fuertemente en estos crímenes y cuentan con el control político de los órganos de seguridad del gobierno cubano, que impiden
que haya algún tipo de coordinación para alguna resistencia armada. Así que yo no veo salida, lamentablemente, a esta situación. Es que ante todo, primero, esto es un gobierno de la Fuerza Armada. O sea, ahí los militares están controlando todo el aparato del Estado y Maduro, bueno, es un títere, quién sabe si de los mismos cubanos. Hemos encontrado que se ha encontrado públicamente, salió la semana pasada. O sea, Venezuela compró $400 millones en petróleo para dárselo a Cuba. Sí. A precio subsidiado que después vende. O sea, no solo es un negocio, sino que es obviamente un Estado controlado por otro. O sea, es más evidencia de traición a la patria que esa, no creo que la podemos encontrar. Además, vimos a Santos denunciando la detención de un cargamento de comida en Cartagena, que iba miles de toneladas que iban para alimentar a los pobres comida podrida, comprada a alto precio, pero realmente con el fin de corrupción y por un fin miserable, que es manipular el resultado electoral. Ahora, la realidad es que económicamente también el colapso no va a venir por una sanción petrolera. La sanción petrolera ya se la puso el gobierno. Exacto. O sea, Venezuela está gradualmente y aceleradamente reduciendo su capacidad de producción petrolera. El nivel de producción ahora es igual a los años 50, en 1950. Colombia superó a Venezuela como proveedor de petróleo a los Estados Unidos. O sea, ahora es Colombia después de México. La cifra es Canadá, Arabia Saudita, era México en tercer lugar, luego era Venezuela, ahora Venezuela rebasó a México. Bueno, de acuerdo con el Departamento de Comercio. Sí, bueno. Colombia no aparece en ese mapa. Estos son cifras que recién han sido reveladas y lo que te indica, hay dos beneficiarios como mercado. O sea, los rusos desde que entraron a producción de petróleo en Venezuela, la producción de petróleo rusa y exportación de petróleo ruso ha crecido y la venezolana ha desacelerado. Y ahora la colombiana.